Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano. Amén. Mientras abrimos nuestra Biblia, la escritura ahí en el libro de Jonás, quiero que vaya Jonás. Es una experiencia del profeta bastante especial que hoy vamos a compartirla, amén. Vamos a tenerla con nosotros, así es que yo creo que usted vaya hasta allí, amén. De Jonás se me pierde, aquí está. Libro de Jonás. Amén. Libro de Jonás. Amén. Dios les bendiga mucho. ¿Lo tiene? Jonás. ¿Capítulo cuánto? ¿No? ¿Capítulo cuánto? No, Jonás, capítulo 1. Son 4 capítulos, pero ahí en el libro de Jonás. Póngalo ahí al principio. Libro de Jonás, capítulo 1. Amén. Ya. Jonás, capítulo 1. Ese es Antiguo Testamento. Bien. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hay un subtítulo también ahí, dice: Jonás huye de Jehová, arranca. ¿Ya? O sea, él no quiere aceptar lo que Dios le está mandando hacer. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, y le dice: Jonás, levántate y anda a Nínive, una ciudad, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Ya? Es un juicio sobre la ciudad de Nínive por lo que se estaba viviendo ahí, por lo que estaba pasando, toda la maldad, el pecado que estaba aumentando cada día más, ¿ya? Y entonces Dios, frente a una situación como esa, manda a Nínive a que lleve una palabra, porque hay un juicio sobre la ciudad. Luego en el capítulo 3, si usted va conmigo, otra vez el Señor le habla a Jonás y le dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Y ahora le dice: ve, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te voy a decir. Jonás se fue a Nínive conforme a lo que Dios le había hecho, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. ¿Ya? Ahí, ¿cómo se llama? Viene la proclamación, Jonás hace lo que Dios le dice, pero hay una situación bien particular ahí. Esta gente se da cuenta que lo que están haciendo no está bien delante de Dios, lo que han realizado durante todo este tiempo, más que recibir bendiciones de Dios, hoy día reciben una palabra de juicio, y hay una a ver, digamos que vuelven como a la cordura, y ellos deciden arrepentirse, ¿ya? O sea, entienden lo que Dios va a hacer, saben por qué lo va a hacer, pero ellos dicen: bueno, es momento que nos volvamos, es momento que recapacitemos de lo que estamos haciendo, que no está bien. Y se arrepintieron. Al arrepentirse los de Nínive, dice la palabra que por eso Dios se arrepiente del mal que había declarado hacerles, y no lo hace. Y entonces Jonás se enoja, ¿ya? Provoca el enojo del profeta. Yo sabía lo que iba a pasar, dice, que ellos iban a recibir el mensaje, se iban a dar cuenta que estaban mal,
se iban a arrepentir y Dios se iba a arrepentir del mal. Entonces ahora, ¿cómo quedo yo? Decía Jonás, es lo que pensaba él. ¿En qué queda la palabra que Dios me mandó así? Si Dios ahora se arrepiente. Eso vamos a estar analizando ahora, ¿ya? Yo le puse a esta palabra misericordia extendida. ¿Sabe usted lo que es eso? Extender la misericordia. Extender un contrato de arriendo, ¿sabe lo que es? O sea, el contrato está por 1 año, quedan 2 días para que se cumpla el contrato y los arrendatarios se tienen que ir, pero el arrendador va y habla con los arrendatarios y dice, ¿saben qué? Yo quiero extender el contrato de arriendo. Eso quiere decir, les voy a dar un tiempo más para que me arrienden mientras ustedes buscan un lugar donde se van. O sea, no lo echó definitivamente, ¿ya? No les da, o no hace valer el contrato que él tenía con ellos de 1 año. Y lo extiende a un periodo un poco más largo. Pero se van a tener que ir. ¿Me capta la idea? O sea, el contrato yo lo extiendo, pero finalmente tienen que dejarme en la casa. Bueno, esta es la misericordia extendida de Dios que ha sucedido en muchos casos. Y con la declaración así, y Dios dice, se arrepintió del mal que les iba a hacer. Pero hay una situación antes para que Dios tome esa reacción, entre comillas, ¿ya?, de arrepentimiento, aunque nosotros sabemos, pues la Escritura dice, Dios no es hombre, ¿para qué? Para arrepentirse. Entonces, ¿cómo tomamos esto? ¿De qué forma lo tomamos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ¿Dios se está contradiciendo? No, vamos a darnos cuenta que aquí, en la Escritura, hay algunas vocabulario hebreo, ¿no es cierto?, que es cuando dicen que el antropomorfismo, ¿ya?, que es cuando se habla de que Dios se arrepintió de haber hecho el mal que iba o que había declarado hacer, ¿ya? Es un vocabulario hebreo que se usa mucho en la Biblia para decir que Dios entonces se arrepintió, que es el vocabulario hebreo para darnos a entender a nosotros, en los seres finitos, en nuestro entendimiento, ¿no es cierto?, que Dios está dando un plazo, una misericordia extendida para el pueblo de Nínive. Porque si nos damos cuenta, en la Escritura, aquí donde leímos, si usted lo lee, son 4 capítulos cortitos, lo puede leer hasta en 1 hora, se va a dar cuenta de toda la experiencia que vive Jonás allí, ¿no es cierto? Nos vamos a poder dar cuenta que Dios, en el fondo, no se está arrepintiendo, sino que está extendiendo un contrato que a la final va a ser igual, va a ser lo mismo, porque Nínive se arrepiente de su pecado, se convierten al Señor, ¿no es cierto?, aceptan la palabra del profeta, pero a las finales, más adelante, vuelven a hacer lo mismo y Dios los castiga igual. Hay un castigo igual. Como el asunto de Ezequías también en la Escritura. Habla de que Ezequías llegó un momento en que Dios le habla y dice, mira, Ezequías, llegó el tiempo de que tú partas mueras, que se acaba tu vida. Y Ezequías dice, se vuelve a Dios llorando y dice, bueno, Señor, mi papá te sirvió bien, yo te he servido bien y me vas a llevar ahora. Y Dios en esa situación, ¿no es cierto?, mira a Ezequías, ve lo que hizo su papá, ve lo que ha hecho él en el reino de Judá y de Israel, y dice, entonces yo te voy a dar unos años más, y le da 15 años más. Y ahí dice, esa misericordia extendida para ese hombre, señala, dice la Escritura, y le dio este tiempo extra, esta misericordia extra, para probar lo que había en su corazón. ¿Y qué es lo que había en el corazón de Ezequías? A las finales terminó mal, murió mal. Entonces, cuando yo entiendo, como decía la Sarita ahora, los propósitos de Dios, cuando entiendo por qué Dios está haciendo las cosas en ese momento, que a veces a mí no me gusta, cuando entendemos, cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, cuando nosotros hemos comprendido que nosotros somos del reino de Dios y para todo lo que nos suceda hay un propósito, vamos a entender que Dios, por alguna razón, por alguna buena razón, Dios me quiere llevar en ese momento, me está pasando lo que me está pasando solamente porque Dios lo quiso así. Y alguna cosa especial Dios quiere de mí. Amén. En la Biblia, por ejemplo, hay muchas situaciones extremas. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna con algún familiar.
cercano, o con algún hijo, o con su esposa, o con el esposo, o en el trabajo, o en el colegio, situaciones difíciles, que nosotros en el momento no las entendemos, no comprendemos por qué están sucediendo. ¿Cómo podemos pasar esas situaciones? ¿Cómo las podemos sobrellevar? Bueno, la Biblia a nosotros nos da armas para poder contrarrestar estas situaciones. En la Biblia hay ejemplos de eso. Situaciones extremas. Por ejemplo, cuando Dios le quería dar la ley al pueblo de Israel, era importante, hermano. La ley es la base de la mayoría de los estatutos de todas las naciones del mundo. Están basadas allí. Todas. Si usted lee los estatutos de cualquier nación, se va a dar cuenta que están basadas en los principios, ordenanzas, preceptos que están aquí en la Biblia. Entonces, cuando Moisés entendió que esa situación era muy especial, dice la palabra en el libro de Números, dice que Moisés entró en un ayuno 40 días, no comió ni bebió nada, porque él consideraba que la única forma de poder entender lo que Dios estaba haciendo con él y la ley que estaba dando iba a cambiar la realidad de las naciones. Y entonces Moisés entró en un ayuno de 40 días para poder recibir la ley que, dice la Escritura, fue escrita por el dedo de Dios en unas tablas. Pero una vez que estuvo con la ley en las manos, había conversado con Dios todo ese tiempo, el Señor dice: pero ¿sabes qué? Tengo un problema ahora. Tú tienes que descender de este monte, porque estuvo 40 días ahí arriba. Tienes que descender a este monte porque el pueblo, tu pueblo, se corrompió otra vez. Y Moisés baja con los mandamientos en sus brazos, y cuando llega a mirar el pueblo se da cuenta que están adorando un becerro. Y la Escritura dice que a él le provocó un enojo tremendo a Moisés, y él toma las tablas y las tira. Cuando ve el desenfreno de toda la nación, dice: lloré, me puse mal y volví a ayunar como lo hice al principio, 40 días más sin comer ni beber. Son ayunos extremos que nos van a doblar la mano de Dios, pero sí van a traer la misericordia. No podemos hacer que Dios se arrepienta de lo que va a hacer, del juicio que pone sobre las personas, pero la oración acompañada de ayuno puede provocar la extensión de la misericordia sobre nosotros. Ese es un ayuno extremo, como el que hizo también Daniel. Ayunos completos, totales, de comida y de bebida. Hay ayunos parciales en los que los hombres simplemente han ayunado, han comido puras verduras y no han comido ni carne ni legumbres. Son ayunos que los proponemos nosotros, voluntarios. En la Biblia había cuatro ayunos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes y el ayuno del 10º mes. Para todo Israel eran fiestas, y en las fiestas, antes de que se celebrara la fiesta, el pueblo tenía que ayunar. No había opción, tenían que ayunar. Y el ayuno, vuelvo a decir, acompañado de oración, extiende la misericordia del Señor sobre aquellos que están pasando problemas. Es la única arma que Dios nos dejó, y hoy día para muchos no es valedera, para extender la misericordia de Dios. Nos cuesta un mundo ayunar. ¿Sabe por qué? Porque la comida para nosotros es esencial. El que no come un día anda con fatiga, anda con dolor de cabeza, anda medio así como que no ha dormido toda la noche, porque el cuerpo nos pide la comida. Pero cuando nosotros comenzamos a entender por qué ayunamos,
cómo debemos hacerlo, cuándo debemos hacerlo, vamos a entender que esa es un arma poderosa que Dios le dejó a su pueblo. Amén. Nos dejó un arma poderosa para poder extender la misericordia. Dice la palabra que el pueblo ayunaba como un solo hombre. ¿Se puede poner usted a pensar qué pasaría si la iglesia de Dios en nuestra nación ayunara como un solo hombre? ¿Qué pasaría? ¿Qué haría Dios con nuestra nación evangélica ayunando como un solo hombre? O sea, cuando habla de un solo hombre dice que todos ayunaban, todos. Era como una pura persona ayunando. Ahora para los ayunos regulares, ¿no es cierto?, que tenía la nación, era para ellos en ese tiempo obligación. Hoy en día nadie nos obliga a ayunar. Si queremos extender la misericordia de Dios, a veces tenemos que hacer ayunos voluntarios. Voluntarios. O sea, yo lo propongo. ¿Qué me propongo? ¿Sabe qué? Mamá, yo a la hora del almuerzo no voy a comer. Ese va a ser mi ayuno. Tomo desayuno, me levanto, tomo desayuno, pero a la hora del almuerzo yo no voy a ayunar. ¿Y sabe lo que voy a hacer? Me voy a meter a orar. Voy a ir a la oración. Voy a arrodillarme delante de Dios. Voy a santificarme. Le voy a pedir a Dios. Voy a colocar este ejemplo. Yo me quiero cambiar de esta casa. Me quiero ir de este lugar. No estamos bien aquí. Queremos otro lugar. Yo voy a ayunar por eso. Señor, nosotros necesitamos otra casa. Yo necesito una casa. Necesito tener mi casa solo. Voy a ayunar por eso. Me voy a afligir por eso. Voy a ir a la planta al Señor por eso. Y sabe, mamá, y esta semana va a ser toda la semana así. No voy a comer. Porque sé que cuando llega la hora de las 12, el olor me habla. El olor me habla. Y conversamos con un hermano ahí y parece que cuando ayunamos siempre hacen la mejor comida en la casa. La que más me gusta a mí. Toca siempre la misma. Y el olor me empieza a hablar tempranito. Apenas mi mamá empieza a cocinar, ya el olor me está hablando. Ya me propuse ayunar. Y lo voy a hacer toda la semana. Mamá, solo voy a tomar desayuno. Ese va a ser mi ayuno. Y me voy a meter en oración con Dios porque quiero que Dios abra esta puerta. Fueron situaciones extremas cuando el pueblo de Israel, allí en el tiempo de Esther, tuvo problemas, difíciles problemas, querían exterminarlos. Mardoqueo le dijo a Esther, ¿sabes qué? Hay que orar y hay que ayunar. Le vamos a decir a todos nuestros hermanos que estamos en peligro de exterminio, y vamos a ayunar todos como un solo hombre para decirle a Dios lo que está sucediendo. Y se arrodillaron y comenzaron a decir, Señor, estamos en grande aflicción, nosotros no tenemos las armas para defendernos, nos quieren eliminar, pero tú que eres nuestro Dios, nuestro Padre, el que sacó a Israel de Egipto, puede defendernos en esta situación. Y hemos ayunado y aquí estamos en aflicción porque no queremos que suceda. Y Dios, dice la Escritura, que movió su misericordia con Israel. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros para que Dios mueva la misericordia a nuestro favor? Con nuestros familiares, con nuestro trabajo, con nuestro estudio, con todo lo que nos rodea, con todo lo que nos pasa. ¿Qué estoy dispuesto a hacer yo ahora? ¿Qué sacrificio estoy dispuesto a hacer yo para que Dios comience a escucharme y a revelarme los secretos que tiene para mí? Nótese que en la Escritura, hermano, porque nosotros tenemos entendido que ¿cómo se llama? Que el ayuno es dejar de comer, dejar de tomar bebida, dejar de tomar jugo, dejar de tomar tecito y todo eso. Mire, cuando Cristo ayunó esos 40 días para empezar su ministerio, ¿con qué lo tentó Satanás cuando terminó? Si alguien me lo puede decir. ¿Con qué lo tentó? Con pan. ¿Y por qué no le dijo, mira, sabes que este vasito de agua está súper rico? Estaba ayunando 40 días, por hermano.
Y usted sabe, cuando usted tiene sed y hay alguien tomando agua, usted, como que puede tomar usted, como que zapatea la lagrimita. El diablo lo tentó con comida, porque la comida era la que Jesús había dejado de recibir. El agua no. Si usted deja de tomar agua, es más fácil que se muera sin dejar de tomar agua que dejar de comer. Porque el agua es un elemento vital para el cuerpo. Por eso el diablo tentó a Cristo con pan. Le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús, ¿qué le respondió? No solo de pan. No dijo no solo de Coca-Cola, ni de Kelly, ni de papaya. No solo de pan. No era bebida, era comida la que no había digerido el maestro. Así que eso de que no tiene que comer, no tiene que comer y tampoco tomar agua, eso no es bíblico. Hay otro que hoy tenéis que hacer ayuno de internet. ¿De dónde sale que hay que hacer ayuno de internet, hermano? ¿El internet se come? ¿Quién dijo eso? Tenéis que hacer ayuno de música. No, el ayuno tiene que ver con comida. Eso es lo que aflige el alma. Usted lo puede tener toda una semana sin internet y no se va a morir. La mamá lo puede castigar con el internet, la mamá lo puede castigar con los videojuegos, pero de eso no se va a morir nunca. Cuando uno aflige el alma, el espíritu, la carne, no es con internet. Saquémonos esas cuestiones de la cabeza. La Biblia habla de comida. Y cuando los hombres quisieron extender la misericordia de Dios, afligieron su alma. Hay otros ayunos que son involuntarios. Pablo dice que él estuvo en muchos ayunos. Habla el libro de Hechos, en varias partes. Dijo, me apedrearon, me dieron 40 latigazos, menos uno, 2 o 3 veces. Estuve, ¿cómo se llama? Listo para que los extranjeros me mataran, también los de mi nación me querían matar. Estuve en aflicciones, estuve en ayunos muchas veces. Cuando Pablo está hablando de ayunos muchas veces, ¿sabe lo que era eso? Era el ayuno involuntario. ¿Por qué? Porque ahí no tenían que comer. No había nada que comer, son ayunos involuntarios. ¿Te ha tocado a usted hacer alguna vez algún ayuno involuntario? Cuando no había nada para comer en la casa. ¿Ah? ¿Cierto? Calladito no la pasa. No hay nada, pues, hermano. No hay que echarle a la olla. No hay que ir a robar usted para echarle a la olla. Señor, perdone, me voy a sacar unas cebollitas y unas papitas del almacén para... No. Son ayunos involuntarios. Usted ayuna porque no tiene que comer. Pablo muchas veces no tuvo que comer. O estaba en alta mar, o estaba naufragando, o lo estaban persiguiendo, o lo tenían encarcelado. Y lo hacían ayunar sin que él quisiera. A lo mejor él tenía todas las ganas de comerse un pastelito, una tortita, una empanadita por ahí, pero no había. Eran ayunos involuntarios. Era por razones de fuerza mayor. Y Pablo decía, bueno, voy a aprovechar la oportunidad que no tienen comida, porque acepto el ayuno. Como todo buen chileno, que el chileno aprovecha la oportunidad, ¿no? Justo hoy día no tengo para comer, señor, así que voy a presentar el ayuno. Sí, pero lo está haciendo porque no hay que comer. Y cuando hay que comer, comen a destajo. El mayor mal de muchos pueblos que pecaron contra Dios era porque llenaban su estómago con comida. En la Biblia se habla así. Y se dieron a la bebida y a la comida, a la glotonería más bien dicho. Y ese fue el pecado más fuerte en Sodoma que el lesbianismo y el sodomismo, fue el comer a destajo. Y cuando nosotros nos empezamos a que comamos este asadito y comamos lo otro y todos los días sábados, métale con eso, hermano, eso no corresponde. Nosotros tenemos que ser equilibrados. Y en el equilibrio, Dios nos da esta arma llamada el ayuno voluntario, el ayuno regular que está haciendo la hermana Rosita ahora. Pero ahora tenemos que entender, a veces dicen algunos, pero es que a mí me cuesta tanto ir al cine, ¿le cuesta comer? No cuesta comer.
¿Y quién le dijo a usted que el ayuno iba a ser fácil? Amén. Alguien no, si te hace, mira, tú propones, hermano, y está. No, hermano, te proponía ayunar y te vienen todas las tentaciones. Te proponía ayunar para buscar a Dios y te vienen todas las tentaciones, te vienen todos los olores ricos. Vaya a la casa de un amigo y te están esperando con comida. Vas a ir por la esquina y alguien te regala algo para comer, porque te lo propusiste. Pero aquí, hermanos, ¿sabe cuándo propusieron el ayuno los hermanos? Cuando había conflictos extremos. Ah, mi papá está con un cáncer. El único que puede extender la misericordia es Dios. Amén. Y ahí fue cuando los hombres en la escritura, hermano, tomaron partido y dijeron, esto es un motivo para ayunar. Estamos en graves conflictos, estamos en graves problemas. Dios no está con nosotros, tenemos que ayunar para buscar su rostro y otra vez tener su favor. Amén. No es de puro leer la Biblia. No es de puro hacer un curso teológico. No, hermanos. En los momentos de aflicción, cuando tengamos los mayores problemas y nada nos resulte, presentes un ayunito, presentémonos un ayuno. Busquemos al Señor, arrodillémonos como lo que hicimos ahora, que ya perdimos la costumbre hace rato. Hace rato que perdimos la costumbre de humillarnos delante de Dios. Y la palabra dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Él, Dios, nosotros debemos humillarnos. Y ahí está el ayuno. El ayuno regular, el ayuno voluntario, el que yo decido. El que yo decido. Yo no voy a tomar el ayuno mamá, pero a la hora del almuerzo sí. Hago un ayuno de 9 a 12. ¿Sabe qué? Dios no mira tanto que cuánto vamos a dejar de comer. Dios mira la disposición de nuestro corazón. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué queremos? Bueno, hermano, yo voy a ayunar para tener un mejor cuerpo ahora. De aquí para adelante. No, hermano. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con mi corazón delante de Dios. ¿Qué quiero perseguir yo? ¿Que esté mejor mi matrimonio? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la estoy viendo negra. No está bien. Voy a ayunar entonces por mi esposa, por mí, por mi familia, por mi hijo que se le están desbandando. Los cabros se le están arrancando de las manos. No he sabido tomar el control de ellos. Entonces Dios va a tener que hacer algo. ¿Y cómo lo va a hacer Dios si yo no hago nada? ¿Cómo va a hacer cosas Dios si yo no estoy dispuesto a nada? El problema ha sido siempre el mismo, hermano. Nosotros queremos los fines, pero no estamos dispuestos a pasar por los medios. ¿Queremos bendición? Sí, a ver, gloria a Dios. Sí, pero hay que ayudar. Ah, no, ya ahí se puso a pasar la cosa. ¿Tenés que sacrificarte, mi hermano? No, que eso no. Yo quiero la bendición o no. Cuando venga Erika aquí, ahí voy a venir a la reunión yo. Mire ahora, pues, no. Cuando venga el predicador que me gusta nomás, a ese. Porque ese impone las manos y yo me caigo al suelo y no me caigo y me da esto y me excito y me paran los pelos. No. Pero cuando se le habla, los medios, tenés que ayudar, tenés que afligir tu corazón, hermano. Mira, si tu problema se puede solucionar con esto, Dios se va a mover a misericordia. Ayuna, mira, haz la prueba. No, es que yo nunca he ayunado, entonces no sé cómo hacerlo. Pero la persona te lo explica, mira, hazlo así, así es. Sí, pero igual es difícil. O sea, siempre está el argumento para no hacerlo. O sea, no, es que yo, si yo no como, me debilito. Claro, el cuerpo se debilita. Si es verdad lo que tú estás diciendo, el cuerpo se debilita. Y andamos medio mareados, medio cabizbajo, y de repente alguien nos pregunta, ¿qué te pasa? Estoy ayunando. Así como que fuera lo más terrible. Pero no es terrible. La carne se debilita. Esta carne que come todos los días, esta carne que está dispuesta a abrir la boca y moverla así, esa carne se debilita, pero el espíritu que está dentro es el que crece. Y ese es el que interesa. Nosotros tenemos que empezar a afligirnos solos, sin que nadie me lo diga. No hay que decir, hermano, vamos a ayunar este mes. No, solito, hermano, hágalo solo. Propóngaselo y comience a ver los resultados. Acuérdese que la situación va
presente un ayuno. Hubieron hombres en la historia de la iglesia, hermanos, que movieron lo imposible solo porque se dedicaron a ayunar y a pedirle a Dios que abriera puertas. Amén. Gente que había estado endemoniada. Bueno, la Biblia dice que algunos llegaron delante del maestro y dijeron: Señor, ¿sabe que no pudimos hacer nada con los endemoniados? Y unos dijeron: no, porque este género, ¿cómo sale? Con ayuno y oración. ¿No es cierto? Normalmente el ayuno y la oración van juntos, aunque la Biblia lo dice así, que van juntos, pero siempre los hermanos que ayunaron oraron, y en algunos lados no. Por ejemplo, en el tiempo de Antioquía, en la iglesia de Antioquía dice: había profetas, ¿no es cierto?, y maestros. Ahí estaba Lucio, Sosipater, Bernabé, eran como 7 o 5, entre ellos también estaba Pablo. Y dice que los hermanos ministrando al Señor no hablan de ayuno todavía. A ver, para que no vaya a malinterpretar usted diciendo: el pastor está diciendo que no es necesario ayunar. No digo que no sea necesario. Pero aquí la Biblia me deja claro a mí. Capítulo 13 del libro de los Hechos dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Esos eran maestros y profetas. Estos, dice, todos los que nombré, ministrando al Señor, ¿ya? Ministrando al Señor, dice, o sea, estaban haciendo el trabajo de enseñarle a la gente, de hablarle a la gente, dice, y estaban ayunando. No dice que estaban orando, dice que estaban ministrando al Señor y ayunando. ¿Estamos? Versículo 2. Cuando estaban ayunando, dice, ayunando y ministrando al Señor, el Espíritu Santo habló. ¿Qué dijo? Apártenme a ese y a ese, Bernabé y Saulo, para la obra que yo, dice el Espíritu Santo, los quiero. ¿Ya? Pasado todo eso, dice, entonces, una vez que ayunaron, oraron. ¿Para qué? ¿Para qué oraron? ¿Y ponen las manos? Oraron, dice, y le pusieron las manos y los mandaron a la obra. ¿Cierto? Así dice. Entonces, ayunando y habiendo ayunado, dice, después que el Espíritu Santo los apartó, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Se fueron? ¿Se da cuenta? Que no estaban orando, estaban ministrando y ayunando. Pero después, ayunando y orando, los mandaron. Siempre que hubo algo importante, algo extremo, algo de delicadeza para Dios, un trabajo importante, la gente buscó el ayuno, mandarlo, imponer las manos, mandarlo, escoger personas en ayuno. Y eso es lo que nosotros hemos dejado de hacer como iglesia, lo que la iglesia entera ha perdido: el ayuno, el arma que Dios dejó para también derribar fortalezas. Amén. Con ayuno. Es que me voy a adelgazar. No importa, le va a ser mejor. Porque el peso hace mal también. Mucha gordura hace mal. Hay otros que en la iglesia dicen: pero a ti, para ti es fácil ayunar. Probablemente sea fácil ayunar para algunos, porque están acostumbrados a hacerlo. Pero al principio no fue fácil. ¿Qué es lo que tiene que pasar con cada uno de nosotros? Al principio no será nada fácil, pero si queremos extender la misericordia de Dios, escuchen, si queremos extender la misericordia de Dios con nuestros familiares, con mi mamá, con mi papá que están al borde de cualquier cosa, de cualquier tragedia, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de curso, con todo lo que nos rodea, si queremos extender la misericordia, la única arma que tenemos poderosa para mover la misericordia de Dios es el ayuno. Y si lo acompañamos con la oración, mejor todavía. ¿Me está escuchando, hermano? Amén. Ya. Podremos bajar 2 o 3 kilos. Eso ya es una cuestión del Señor.
Y si el Señor nos hace ayunar y seguimos siendo los gorditos siempre, da lo mismo. Pero tenemos que tomar el hábito de ir a la oración en los momentos más extremos también. Si queremos cambiar y extender la misericordia de Dios, hagámoslo. No nos quedemos solamente con el fin de las cosas y las bendiciones que Dios nos quiere dar. Pasemos por los medios. Dios no se preocupa meramente por todo lo que hacemos, sino más bien por el motivo. ¿Por qué hacemos las cosas? Podemos hacer muchas cosas en la iglesia. Podemos participar de todas las cosas que podamos hacer como congregación. Pero hermano, Dios no está más preocupado de que usted haga más o menos cosas. Él está preocupado de por qué. ¿Cuál es el motivo que lo mueve a usted para hacer esas cosas en el Señor? Porque algunos nos movemos muchas veces solamente para que me vean y digan, ese sí que es un buen hermano. A todos los días en la iglesia. Viene con la Biblia. Mira, la Biblia la tiene nueva. Es porque no la lee nunca por mano. La tiene nueva, hace como 3 años que se va a comprar, tiene nuevecita. La saca para puro ir a la iglesia. No la escudriña, nada. Mire, de repente hay hermanos que tienen. Esta ya está costando hasta cerrarse. Hay hermanos que tienen la Biblia así de madura. Y no es porque el hermano la cuide, es porque el hermano la ojea todos los días. La lee, la lee. Y cuando usted va ojeando la Biblia se va engrosando. Y después cuesta cerrarla. A mí me cuesta cerrarla, ¿eh? Cuesta cerrarla. Porque usted la usa demasiado. Todo lo que quiere consultar, ¿dónde va? A la Biblia. Voy a hablar también del celular. Que algunos tienen el celular. Está bien que de repente tienen toda la pantalla rollada. ¿Por qué? Porque cuando quieren consultar algo van al celular, a la Biblia. No al internet, a la Biblia. Entonces se les raya la cuestión de repente y no ven. La fuera así. Tiene que ser así. Las consultas nuestras, hermano, las consultas básicas van aquí a la Biblia. Las consultas más extremas van al ayuno. Amén. ¿Entendió, no? Las básicas van ahí. ¿Se la adoctrinó? No tiene para qué ayudar con eso, hermano. Vaya a la Biblia y le dice que Dios es tres cosas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tiene que ayudar. Cuando a usted lo piden y le dicen, hermano, ¿tú podrías acompañarme al hospital? Y usted dice, es que yo nunca he ido. ¿Por qué crees que te lo están pidiendo, hermano? ¿Porque te encontraron bonito? No, es porque hay algo en ti y Dios quiere usarte. Mira, yo fui a ver al hermano que le picó la araña en la mano. ¿Se acuerdan que le hablé? Dice que lo picó aquí. Él metió la mano debajo de una tabla y lo picó la araña. Era un hermano que venía con nosotros a la iglesia. El hermano Marco. Lo fui a ver al traumatológico. El viernes fuimos a citar, por jueves. ¡Aló! 2002, 2012, 2016. 2012. La atrasé como 12 años. ¿Sí? ¿Cuándo fue? El viernes. Ya, el viernes. Gracias, Anita. Usted estaba en la casa, no me pasa. No, sí, estábamos. ¿Ya? Viernes. Fui a ver al hermano Marco. Me dijeron, el piso cuarto, nada. Como yo sabía el nombre de Marco Zárate, pregunté la información. Sí, está en la 405 del cuarto piso. Subí, salgo del ascensor, hermano, 401. Dijeron, allá al fondo. En la primera ahí, habitación, hay como 10 personas en cada habitación. Al primero que veo, un hermano que conozco hace muchos años, Salomón se llama. Ay, es de esos ascensores que el hermano está afuera, está entra, está para allá y para acá, entra, el Señor sale, el Señor se convierte, el Señor no se convierte, el Señor estoy descarriado, ahora estoy convertido. De esos hermanos que cuando se convierten levantan las manos y gritan y te llaman fuerte así porque el Señor, pero cuando no están convertidos andan así. Desprestigiando el Evangelio.
Y la gente habla del Señor y de los evangelios, de todos los evangelios. Ahí estaba. Y no era una visita, estaba ahí. Y yo, a la pasada, sí, así, a la vuelta no vaya a saber. Ya sabía por qué el Señor me iba a ver. Aparte ir a ver al hermano Marco. Llegué a la habitación de allá al fondo. Gracias al Señor empezamos a orar, ¿se acuerdan? Amén. Y eso que estamos puro orando nomás. ¿Imagina entramos en el mismo? Si las cosas pueden cambiar radicalmente, hermano, cuando nosotros empezamos a hacer lo que Dios quiere. Amén. Llegué allá. El hermano, de aquí hacia abajo, hacía un pedazo de brazo, así, sin mentirle, estaba una venda ahí. Y de aquí para arriba ya tenía deshinchado. Porque cuando llegó ahí tenía toda esta parte así. Tenía necrosis también. Y ese día, cuando yo fui, le iban a hacer una limpieza para sacar toda la parte muerta. Ya estoy mejor, me dijo. Y digo, pero ¿cómo está usted? Está bien, no me mienta, dije, porque yo no soy nada, yo no me voy nada por la rama. No me mienta. Usted sin Cristo no está bien. Sí, va, porque es verdad. Reconozca. Sin el Señor, nadie cree. La Biblia dice, sin mí, nada podéis hacer. Amén. Y yo, que soy de esos medio volados, entré, y lo primero, la barquita, ya estaba ahí en el fondo, me decía, el chaquita, estaba allá. Entré para allá, nomás lo saludé, y él me dio un abrazo, dejó la cama, me dio un abrazo. Pastor, me dijo así, lo había echado de menos. A mí, hermano. Este mortal que no puede hacer nada, a Dios tenía que echar de menos, no a mí. ¿Cómo me echa de menos a mí, hermano? ¿Y su Señor qué? ¿A él no lo echa de menos? Cuando uno está lejos de Dios, pierde hasta las prioridades, hermano. Lejos de Dios, pierdes hasta tus prioridades. Ya Dios no pasa a ser tu mejor amigo. Son los cabros que se juntan contigo y los que conociste, lo eché de menos. Estamos más mal todavía por ejemplo. Terminé porque, entre comillas, la hermana me dijo, de 12 a 5 de la tarde tiene visita. Y dije, bueno, puedo ir a cualquier hora. Llegué a la 1:30. La visita era de 1 a 2. Así que alcancé a estar ahí media hora con él, empezaron a hacer el aseo, me tuve que ir y partí a la habitación de adelante. ¿Y usted qué hace aquí? Me dijo. Le dije, ¿qué hace? ¿Qué hace aquí? Me dijo, vine a ver a un hermano allá, pero a la pasadita le dije, ¿cómo me dio? Porque el Señor me sacó acá, pues. ¿Qué le pasó, hermano? En la moto me atropellaron. Hace años atrás, cuando se compró la moto, cuando se iba a comprar la moto, me dijo, ¿qué le parece a usted, pastor, que me compre una moto? Cómprese una pala también. ¿Y para qué? Para que lo recoja cuando el show. Me quedó mirando. Y a Israel le hizo lo mismo cuando se compró la moto, cuando le compraron, se compró la pala porque de repente chocan y claro, mejor compre un auto, hermano, porque si lo chocan ancho va a estar el perito de ahí para acá. Y me dice, pero pastor, ¿qué le dije la otra vez yo, hermano? Sí me acuerdo que me dijo. ¿Se da cuenta o no que tarde o temprano Dios tiene que hacerlo recapacitar? Y me dice, ¿no sabe lo que me pasó? Me dijo. Me llamaron unos evangelistas, así, literalmente, unos evangelistas, unos pastores y unos misioneros. Yo dije, lo llamaron para visitarlo, que estaba fuera del Señor, porque como pasa adentro y afuera. No, dijo, me llamaron, me dijeron, Salomón, ¿estás en la casa? Sí, ya, vamos con una botellita y no. Y me dijo, como responde él siempre, no pasa nada, hermano, yo estoy convertido. Cuando a ti te están invitando a tomar, a jaranear, es porque no estás en el Señor. Muchas veces pasa eso. Te la llevan a la casa. Dije, mire, si Dios me trajo para acá, hermano, es para hacerte entrar en el camino del Señor. Me puse a orar por él. Oré por el caballero que estaba al lado, que se llamaba Hugo. Tenía un tumor. Oré por él. Terminé de orar y el hermano Salomón me dice, oiga, pastor, ¿por qué no ora por el caballero que te da también? ¿Cómo se llama?
llama José, también oré por el José. Cuando estamos lejos de Dios, hermano, lejos de Dios, no tienes ni la autoridad para imponer las manos sobre nadie, porque el pecado lo único que te hace es traerte juicio de Dios. Pero el arrepentimiento genuino en las personas, ¿sabe lo que te trae? Misericordia de Dios. Por eso es que la Biblia dice ahí en el libro de Jonás que Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive para que se arrepintieran, o si no lo iba a exterminar a todos. Pero la Biblia le dice después que el pueblo de Nínive se arrepintió de lo que Jonás estaba predicando, que iba a venir un juicio sobre ellos, se arrepintió, y ahí fue cuando la misericordia de Dios se extendió, porque el arrepentimiento trae misericordia. Se arrepintió del mal que les iba a hacer. Y muchos textos bíblicos en la Escritura dicen que Dios se arrepintió de hacerles el mal. Es un término antropológico que nos hace entender a nosotros como seres finitos que Dios no es que se esté arrepintiendo, sino que Dios, como consecuencia del arrepentimiento del hombre, cuando se da cuenta que no está haciendo bien las cosas delante de Dios, cuando está cometiendo pecado, cuando está blasfemando, cuando se está apartando y se arrepiente de corazón, entonces Dios extiende su misericordia, porque el arrepentimiento siempre va a traer misericordia. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo. Usted dirá, yo no tengo de nada que arrepentirme. Sí, también hubieron hombres que en la Escritura que no tenían de nada que arrepentirse, pero ellos se arrodillaron, se humillaron delante de Dios y empezaron a decir: Señor, perdónanos por haber pecado. Y el hombre no tenía pecado, no había cometido errores. Sí, como hombre pecador, era un pecador, pero él no había cometido errores. Y él dijo: Señor, perdónanos, hemos pecado. Se puso en medio de todo. Él fue el intercesor. Cuando nosotros comenzamos a ayunar, pasamos a ser intercesores delante de Dios con respecto al pecado que la gente está cometiendo. No lo hiciste tú, no cometiste el pecado tú, pero eres un intercesor y te pones en el lugar de ellos y comienzas a decirle: Señor, perdónanos, sana nuestra tierra. Pero cuando va acompañada de un ayuno, en la extrema ocasión que estamos viviendo, ese ayuno acompañado de oración trae misericordia, hermanos. Probemos al Señor. Hagamos lo que tenemos que hacer para ver lo que no hemos visto nunca. No estamos acostumbrados a ayunar, es verdad. ¿Por qué? Porque perdimos el buen hábito. La iglesia de los primeros siglos era una iglesia asidua. En toda ocasión, en toda circunstancia difícil que tenían, lo primero que hacían, hermano, era ayunar y entrar en oración. Y Dios se movía a misericordia. Hoy en día hay mucha gente que ayuna. ¿Se acuerdan ustedes los que estaban ahí en la estación Mapocho porque los trabajadores del metro estaban recibiendo malos sueldos, estaban acostados afuera, estaban ayunando? Esas son presiones políticas. Cuando nosotros ayunamos y oramos, ¿no estamos presionando a Dios? A Dios no lo presiona nadie. ¿Quién va a presionar a Dios? Nosotros no estamos presionando a Dios, nos estamos arrepintiendo, le estamos pidiendo más misericordia, que se extienda. Eso es lo que estamos haciendo, no estamos presionándolo. Los políticos presionan, los que tienen deudas en las casas presionan, los que tienen problemas en el colegio presionan con ayuno, y vamos a ayunar, y los políticos y los ministros y la presidenta dicen: oiga, no podemos dejar que sus 6 se mueran, entonces démosle lo que quieren. Dios no lo hace así. No puedo dejar que estos sigan ayunando, si no se van a morir. No nos vamos a morir por ayunar. Vamos a recibir bendición al ayunar. Vamos a recibir misericordia. Vamos a recibir la mano de Dios en protección. Eso es lo que vamos a recibir. Y este es el tiempo. No diga: no, yo el lunes empiezo a ayunar, el martes que viene empiezo a ayunar, porque ya tenía programadas todas las comidas. Programe lo que quiera, pero póngase a programar más ayuno. Una listita ahí. Mira, yo voy a ayunar ¿cuánto se llama? Esta semana. Ayune de 6 a 12.
Sáltese el desayuno primero. Acostumbre al cuerpo a no comer. Porque así como hoy día, por ejemplo, mi hermana Erika está alimentando a la Maite. Entonces la Maite de repente ya cuando tiene hambre llora nomás. La hermana Erika hace al tiro, no tiene que hacer nada más que tomar, ir para allá y darle pecho. Eso es lo que quiere la Maite. Pero después cuando ya deje el pecho, la hermana Erika le va a tener que dar comida a una hora. ¿Ya? En la mañana, su papa, al almuerzo la comida, en la tarde esa papa y en la noche esa comida. Y la va acostumbrando. Dentro de la guatita, la hermana lo que comía ella, también lo comía la Maite. De ahí que la estaba acostumbrando. Y entonces nosotros nos acostumbramos a comer. Y así como nos acostumbramos a comer, tenemos que aprender a dominar el cuerpo y acostumbrarlo a que no coma. De esa manera se trabaja. De esa manera se le da el hábito a este cuerpo de empezar a ayunar. Y va a llegar el día, hermano, en que nosotros como un solo hombre, escúchenme, como un solo hombre vamos a estar aquí ayunando. Como un solo hombre. ¿Ya? Y los que se quieren cortar de eso, los que se quieren apartar de eso, se van a quedar en la casa y van a inventar cualquier argumento. Porque no quieren entrar en lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Porque no están dispuestos a sufrir un poquito, a dejar de comer. Y cuando dejemos de hacer lo que estamos haciendo, de comer todos los días, y empecemos le demos un training a este cuerpo de ayuno, no nos va a ser difícil. Hubo un hombre en China, un doctor, que trabajaba con la gente pobre. Y él dependía de los remedios que venían de América hacia allá, del mundo latino hacia China. Y resulta que en algún momento cortaron todo envío de drogas, de antídotos hacia ese lugar. Era un pastor. Y este pastor dijo, ¿y ahora qué hacemos? Había sido sacado él del confucianismo. Y ahí ellos, ¿cómo se llama la droga? El opio. Ellos eran dependientes del opio. Dios los sacó de ahí. Y este hombre se convirtió. Y le empezó a faltar la medicina y dijo, a lo mejor hay alguna droga, alguna medicina que puede salir del opio o algunas plantas medicinales por acá, de ahí vamos a verla. Dijo, no. Empezó a orar al Señor. Empezó a orar, entró en ayuno. Dice que el Señor le comenzó a mostrar con hierbas del campo. Hizo las medicinas que Dios le dijo que hiciera. Y ya no dependió más de los medicamentos que venían de Latinoamérica. Porque Dios, en ayuno y en oración, le mostró lo que tenía que hacer. Su esposa, cuando él se convirtió, su esposa fue tomada por unos demonios. Y dice que cuando él entraba a la habitación, la mujer se ponía a gritar y era un espectáculo. El pastor, que era un hombre ya experimentado en el ayuno, entró en ayuno y en oración. Y dice que un día, llegando a su casa, la mujer estaba haciendo, el demonio estaba haciendo lo que quería con ella dentro de la casa. Entró a la casa del pastor y dice que lo único que dijo, mujer, ven. Y la mujer quedó así como hipnotizada. Vino hacia el lado de él, le puso la mano en la cabeza, se acabó. Salieron los demonios y se convirtió al Señor. Y ahí fue un baluarte al lado de él. Con ayuno, hermano. Con ayuno se consigue lo que queremos conseguir. Ahí está el fin. Bendecir a la gente. Dios nos llamó a eso. Jesucristo dijo, yo fui llamado, enviado a pregonar las buenas nuevas, a libertar a los cautivos, a sacar los demonios a aquellos que los tienen. Pero
se hace por los medios que la Biblia dice. Tenemos que ayunar, tenemos que orar y ayunar como corresponde, pero tenemos que irnos paso a paso. Primero un poquito, luego otro poco, hasta que al final hagamos un ayuno congregacional completo. Amén. Tomarnos el tiempo. Amén. Amén. Tomarnos el tiempo. Vamos a comenzar nuestras actividades en marzo. Amén. En marzo recién. Preparémonos. Hagámonos un modelo para comenzar a ayunar, para cuando ayunemos. Cuando usted le digan ayune de 6 a 12, ya no va a ser tan difícil porque ya está acostumbrando su cuerpo. Nosotros somos muy buenos para comer. Y si está ese pan calentito con mantequilla, pero lo devoramos. Somos buenos para comer, muy buenos para comer. Empecemos a dejar. Hay hermanos que a veces, voy a colocar este ejemplo, son dulces en el té. Le echan 1, 2, 3, 4, 5 cucharadas y dulce, bien dulce. Hermano, las cosas en exceso hacen mal. Quítenle una cucharada, ya no van a ser 5, son 4. Cuando acostumbre el cuerpo a 4, quiten 8 y lo va a dejar en 3. Y así, hasta que sean más o menos equilibrados, normal. No hay para qué echarle tanta azúcar y tampoco tanta sal a la comida. ¿Y tanto limón en la ensalada? También, ¿ves? La mamá que yo tenía, que está en la presencia del Señor, cuando la Rosita le servía a comer, ¿ya? La Rosita no es salada y tampoco sin sal, pero era equilibrada, Y cuando le servía la comida a esa abuelita, no probaba la comida. Lo primero que hacía, ella iba a buscar el salero, metía la mano y decía, y ahí estaba buena. Ya le habían echado sal, pero ella le echaba más. Y la nieta que tiene es igual. Me pasa la sal, por favor. Y esa. Se deleite echando el sabor. Porque si no, no está mal. Y lo primero que dice, está sin sal. Todo lo prueba, está sin sal. Claro, porque le quiere echar más sal. Mi mamá era igual. Las cosas en exceso producen dramas. A nosotros nos ha hecho mal, escúcheme, todo este tiempo, omitir, porque está ahí la Biblia, no lo han sacado. Omitir el ayuno en nuestra iglesia nos ha hecho mal. Y cuando queremos tomar una acción como esa, ya empezamos ya. No es patatía, pero ya empezar a ver qué es lo. Siempre está el pero. ¿Ya? Es igual que el que le echa sal a la comida. No prueba y le echa tiro sal. Entonces, aquí vamos a probar cómo Dios va a moverse en medio nuestro. Amén. Hermano, no va a haber nada, escúchenme, nada grave que nos pase que a nosotros nos venza. Amén. Si nosotros tenemos el hábito de ayunar y consultarle todo a Dios y pedirle misericordia a Dios, cualquier enfermedad, sea cual sea, el Señor la va a sanar y va a hacer milagros. Amén. Porque Dios va a mover su misericordia. Amén. Si aquí no está el que tengamos más plata, usted puede gastar millones y millones en una clínica con su enfermo. Llévelo, pues ya, listo, la van a tener re bien atendido. Pero va a quedar hasta aquí con la deuda. ¿Qué prefiere? ¿Afligir su alma un poco y que Dios haga el milagro en un día? ¿O tener a su familiar 6 meses en la clínica y quedar con la deuda hasta el cuello? Yo me quedo con el Señor. Amén. Y no es por ahorrar. Yo me quedo con Dios y no es por ahorrar. ¿Sabe por qué me quedo con Dios? Porque Él va a hacer milagros. Y los milagros van a ser para su gloria. No van a ser para que nosotros seamos más famosos. Y si queremos ver que lo imposible Dios lo hace posible, vamos a tener que sacrificarnos. Y aquí nos le están pidiendo que venda su casa,
no le están pidiendo que sacrifique a sus hijos, no le están pidiendo que usted deje de trabajar y viva en la ruina. No, se le está pidiendo simplemente que deje de comer un poquito y que nos dediquemos a lo que tenemos que dedicarnos. Cuando nosotros éramos jóvenes, hace rato ya, los chiquillos tienen una edad en que son el terror del hoyo. Bueno, para comer, Dios mío, usted no los llena con nada. Más costumbre hacen de comer. Y comen más y el estómago se agranda. Algunos les tienen que hacer hasta bypass para que no coman más. No, aquí con el Señor no tenéis que gastar en nada de eso, no. Dios te puede hacer un hombre de hábito en el ayuno, y un hombre con gracia de Dios, y un hombre con unción de Dios, y un hombre que puede bendecir a mucha gente, una mujer que puede imponer manos en cualquier lugar sin temor a que Dios nos responda, sin temor a que Dios nos respalde la palabra que pondrá en tu boca. Porque cuando un hombre está sacrificando su cuerpo para pedir gracia, para pedir autoridad, Dios, hermano, está más que abierto a darte toda la autoridad y la gracia que Él tiene. Porque está viendo que tú te estás sacrificando, que estás haciendo un esfuerzo que no hiciste antes y lo estás haciendo ahora no para ti, no para la congregación, sino para la gloria de Dios. Amén. Y Dios enviará gracia a todos aquellos que estemos dispuestos a sacrificarnos un poco. Ay, ahora vamos a ayunar 2 veces por semana. Sí, pues ya ayunamos harto tiempo, 1 vez por semana. Bueno, en algún momento va a tener que ser un poquito más largo, en algún momento van a tener que ser más horas, en algún momento va a tener que ser el desayuno y también el almuerzo, en algún momento va a tener que ser un día largo, en algún momento vamos a tener que hacer un ayuno como un solo hombre todo el día aquí, y no vamos a tener temor que alguien entre aquí endemoniado y salga de la misma. Dios hará milagros. Amén. Pero hay que meterse con Dios. Amén. Tenemos que meternos con Dios. Si queremos ver milagros, tenemos que meternos con Dios. Tenemos que aprender a que las prioridades se las tenemos que dejar todas a Dios. Amén. Todas a Dios. Y no argumentemos que yo justo tenía que hacer esto, yo justo tenía que hacer esto. Hermano, cuando uno quiere más de Dios, estará dispuesto a dejar lo que sea por la gracia que Dios quiere poner en tu vida. Amén. Amén. Póngase en pie, por favor.